Hola, mi nombre es Ana Karen Pérez Torrealba, alumna del octavo semestre de la licenciatura en Educación Preescolar. Les voy a presentar mi documento recepcional en la modalidad de tesis que tiene como título Los juegos lingüísticos como estrategia para favorecer la comprensión oral. Matriz de sentido. El tema: la comprensión oral de los niños de preescolar. Mi objeto de estudio: la comprensión oral de los niños de segundo grado de preescolar. El problema: las estrategias implementadas en las secuencias didácticas no han favorecido el desarrollo de la comprensión oral ni la posibilidad de que los niños logren comunicarse de manera clara y precisa en distintas situaciones comunicativas diseñadas por el docente. Pregunta central: ¿de qué manera implementar estrategias para favorecer la comprensión oral en las situaciones comunicativas en las que participan los alumnos del grupo y a la vez fortalezcan las competencias comunicativas del docente? Hipótesis de acción: la implementación de juegos lingüísticos como estrategia favorecerá la competencia comunicativa del docente y la comprensión oral de los alumnos en diversas situaciones comunicativas. Mis objetivos. Objetivo general: implementar juegos lingüísticos como estrategia para favorecer la comprensión oral por medio de situaciones de aprendizaje para reconocer la importancia de la escucha y el habla en diversas situaciones comunicativas. Objetivos específicos: utilizar diversos juegos lingüísticos para que los alumnos se familiaricen con las palabras en un contexto conocido por ellos. Diseñar situaciones de aprendizaje que permitan a los niños comprender diferentes palabras, incorporarlas a su léxico para comunicarse de manera clara y precisa. La estructura del documento. De acuerdo a las orientaciones para la elaboración del documento recepcional, la modalidad de tesis se estructura por 4 capítulos. Capítulo 1. Ruta metodológica. En él se desarrolla el capítulo que se sigue para llegar al tema de estudio, permitiendo identificar la situación que se va a diseñar. Capítulo 2. Marco teórico. En él se da tratamiento y fundamento del tema de estudio. Piso conceptual, donde se desarrollan las diferentes categorías a tratar. Capítulo 3. Prototipo didáctico. Diseño de prototipo didáctico, el tipo, la finalidad y los componentes. Capítulo 4. Ciclos reflexivos de intervención. En este dan cuenta a los hallazgos que permiten la reflexión de la acción sobre lo que se ha hecho. Reflexiones finales. En ellas abordan los resultados, los hallazgos y la transformación de la práctica. Fuentes de consulta, lo que da sustento al trabajo de investigación. Capítulo 1. Ruta metodológica. En ello se aborda la problematización, aquello que me permitió llegar al planteamiento del problema, así como la hipótesis de acción, los objetivos generales y específicos, la justificación, la metodología de la investigación-acción, que de acuerdo a Elliot y Latorre, es aquella que permite al docente hacer un análisis retrospectivo de su propia práctica dentro del aula de clases, así como las técnicas e instrumentos que utilizamos para llegar a él. El encuentro con el problema, el encuentro con la práctica y finalmente el estado del arte. Capítulo 2. Marco teórico. En él se abordan los principales teóricos que dan sustento a mi trabajo, como es la comprensión oral, que de acuerdo a Casani, Luna y Sanz, 1993, hablan que es la capacidad del ser humano para comunicarse con otras personas. Hablan también sobre la escucha activa, que es aquella que tiene el ser humano para poder comprender el mensaje que está dando la otra persona o en un grupo determinado. El PEP 2011 habla sobre aprender a escuchar, que es lo que se espera que los niños de preescolar logren al término de su formación. Oralidad. Para Chomsky, 1970, habla
sobre que es importante tener los componentes sintácticos para poder entender una conversación entre dos personas. Quiles 2005 habla sobre la oralidad y sobre esta capacidad que tiene el ser humano para relacionarse entre sí y poder así entender el mensaje que quieres comunicar de una persona a otro o de un grupo de personas. El PEP 2017 nos habla sobre que el niño debe de tener un lenguaje claro y preciso al momento de comunicarse. Es de importancia que el niño pueda entender aquellas palabras que va a implementar en una conversación con un compañero, con su mamá, con su papá, con todo aquello que le rodea, así como su contexto. La competencia lingüística, de acuerdo a Chomsky 2004, habla sobre esa facultad o sobre la capacidad que tiene el ser humano para hablar entre sí y para expresarse en su propia lengua de forma eficaz y clara, así como la conexión de sonidos y significados. Esto es muy importante, puesto que para los niños esta competencia lingüística muy pocas veces nosotros como docentes las favorecemos. Esto quiere decir que el niño a veces no puede comprender porque nosotros como docentes no tenemos esa competencia lingüística desarrollada y por ende los niños no comprenden lo que nosotros les queremos decir. Chomsky 1970 habla sobre esta capacidad que tiene un hablante y un oyente de interactuar entre sí, pero a la vez darle significado al mensaje que está transmitiendo. De acuerdo a los componentes lingüísticos que son muy importantes para que dentro de esta conversación se pueda comprender el mensaje. Es por ello que los niños deben de tener esta contextualización de palabras, como lo menciona también Casani, que es importante que el niño haga uso de su diccionario mental, que es aquello que el niño ya conoce. Por ejemplo, las palabras que le dice mamá, que le dice papá, o que simplemente escucha en la calle y el niño las interioriza y le dan un significado. Esta es la importancia que le da Chomsky a la conversación para llegar a la comprensión oral en los niños. Deben de tener en cuenta que el niño debe saber y conocer el significado de una palabra, si no difícilmente va a poder entender. La competencia comunicativa. De acuerdo a González 2011, dice que es aquella capacidad de interactuar de una persona a otra y poder relacionarse y hablar de forma coherente y eficaz. Estrategias de enseñanza. De acuerdo a Monereo 1998, son aquellas que ayudan al alumno a aprender diferentes contenidos curriculares. Es por esta razón que buscar una estrategia que me ayudara a favorecer la comprensión oral de los niños me llevó a Chimpantasi 2017, que habla sobre los juegos lingüísticos y habla que son instrumentos, técnicas o actividades pedagógicas que el docente puede utilizar como apoyo para que el niño no solo favorezca su comprensión oral, sino aprenda a expresarse de manera eficaz y coherente. Enseñanza para la comprensión. De acuerdo a Rocha y Ramírez 2009, es el conocimiento de nuevas palabras que nosotros le damos, así como su significado en una conversación. Es por ello que antes de decir una palabra o de hablar con otra persona, debemos de conocer de qué está hablando o tener contextualizado aquellas palabras que no comprendemos y buscar su significado para que nosotros podamos tener una conversación eficaz. Capítulo 3. Propuesta de intervención. Mi propuesta de intervención la llevé a cabo en el Jardín de Niños Rosario Castellanos, ubicado en el municipio de Atizapán, Santa Cruz. Fui asignada al segundo grado Grupo A con 25 alumnos de edades entre los 4 y 5 años. Descripción del prototipo didáctico. Mi propuesta la empleé por medio de un taller dividida en 3 ciclos para la comprensión oral. Utilicé como estrategia los juegos lingüísticos
Y para llevar a cabo este seguimiento o avance de la propuesta, llevé a cabo el diario del profesor, que de acuerdo a Portland 1988, es toda aquella descripción que el docente realiza de su acontecer docente, donde analiza y describe las actividades que realizó al día. Esto quiere decir para reflexionar y ver qué fue lo que pasó durante el desarrollo de dicha actividad, así como las listas de cotejo, la rúbrica y los medios audiovisuales que me ayudaron a dar seguimiento a estas actividades que yo planteo en la propuesta de intervención. El capítulo 4 se refiere a los ciclos reflexivos de la intervención de acuerdo al diseño de la propuesta. Primer ciclo reflexivo. Durante esta primera fase de este primer ciclo reflexivo realicé un diagnóstico en el grupo de segundo A para poder observar cómo se encontraban los niños en cuanto a su expresión oral y su comunicación con las demás personas, dando como resultados en el organizador curricular 1 de oralidad un 20% de avance, así como en estudio un 40%, en literatura un 33.3% y en participación social un 50%. Como segunda fase implementé el taller Jugando con las Palabras. Durante este taller implementé actividades para conocer la expresión y el uso del lenguaje de los niños por medio de exposiciones. En las actividades ¿Cómo son los peces? ¿Y a qué se dedica tu papá? Durante la actividad ¿Cómo son los peces?, organicé a los niños por equipos para que ellos expusieran a partir de las indagaciones que hicieron en casa cómo son los peces, a lo que ellos por medio de un cartel o de las investigaciones que imprimieron dieron a conocer a sus compañeros las características, dónde vivían, qué comían y la importancia para el ser humano. Aquí yo me pude dar cuenta cómo el niño se expresa, qué palabras utiliza, si se había apropiado de nuevas palabras, cómo se comunicaba con sus compañeros. En la actividad ¿A qué se dedica tu papá?, se pidió a los niños que por medio de un dibujo o una fotografía nos platicaran qué era lo que hacían sus papás. Se organizó media luna y los niños tomaron su fotografía para exponer a sus compañeros qué era lo que hacía su papá en su trabajo. Muchos niños se apropiaron de nuevas palabras, las cuales eran nuevas para sus compañeros, y ahí tuve la oportunidad de retomarlas y escribirlas en el pizarrón para que posteriormente los niños las copiaran y realizaran un dibujo para recordar su significado. Algunas palabras fueron tornillo, martillo, máquina de coser. A pesar de que varios niños, sus papás se dedican a coser, muchos de ellos no entendían no comprendían la palabra coser. Entonces se escribió en el pizarrón dicha palabra y después se realizó un dibujo para que los niños comprendieran la palabra y posteriormente la pudieran utilizar. Y al finalizar estas actividades tuve como resultados en el organizador curricular 1, oralidad, un 76% de avance, en el cual los niños se pudieron expresar oralmente, comunicar sus ideas a sus compañeros sobre lo que sus papás les habían platicado respecto a sus trabajos. Segundo ciclo reflexivo. En este segundo ciclo reflexivo, como primera fase, fue conocer nuevas palabras, así como sus significados, por medio de juegos lingüísticos, como fue el cuento, las canciones y el juego dramático. Estas actividades fue El bombero y su gato Juan, Tita y Lolo visitan al doctor, ¿y qué quiere ser de grande? Dichas actividades se llevaron por medio de cuentos, en los cuales consistieron en que los niños los escuchaban y al mismo tiempo que los iban escuchando, fortalecía su escucha activa, como lo menciona Casani. Si nosotros tenemos una escucha activa sobre el mensaje que está diciendo la otra persona,
fácilmente vamos a entender lo que quiere decir, pero para ello también debemos de tener en cuenta el significado de las palabras que está utilizando esa persona. Esto sucedió con los niños. Por medio de los cuentos, conforme se iban leyendo, los niños iban dando cuenta que había palabras que ya conocían, por ejemplo, bombero, gato, escalera. Conforme se iba leyendo el cuento, por sí solos los niños iban diciendo, maestra, yo conozco esta palabra. Entonces se tomaba en cuenta y se escribía en el pizarrón y se decía qué significado tiene, a lo que los niños respondían, sirve para rescatar a los gatos, porque de eso hablaba el cuento. Entonces ahí me pude dar cuenta que realmente el hecho de que los niños identifiquen diversas palabras ayuda a que posteriormente las puedan utilizar de manera coherente y eficaz en sus conversaciones. En cuanto a la actividad que quiere ser de grande, los niños, para esta actividad posteriormente se había hablado sobre las profesiones, entonces les fue más fácil explicar a sus compañeros qué querían ser de grande, y al preguntarles qué hacía esa persona, ellos respondieron. Un ejemplo de ello fue el doctor, en donde ellos respondieron y lo asimilaron a sus experiencias previas, cuando habían ido con mamá al doctor, cuando se habían lastimado algo. Entonces fue más fácil que el niño ahí identificara diferentes palabras, como fue jeringa, curita, termómetro, diversas palabras, y con la ayuda de una mamá que es enfermera, le fue más fácil y significativo al niño comprender diversas palabras. Obteniendo resultados en el organizador curricular 1, en oralidad un 96% de avance y en explicación un 72%. Posterior a estas actividades se llevó a cabo el juego dramático, donde el niño tenía que interpretar un personaje de la profesión que quería ser de grande, a lo que varios de ellos se vistieron de doctores, enfermeras, bomberos, y durante ese momento se les permitió que ellos interpretaran una situación de la profesión de la cual iban vestidos. Se formaron 5 equipos. Un equipo de ellos fue doctores. Por medio de los instrumentos que ellos llevaban de juguete, protagonizaron varias acciones que realizan los doctores en la vida real. Ahí me pude dar cuenta de todas aquellas palabras de las cuales el niño ya se había apropiado, y no solo de eso, que ya les habían dado un significado. En un tercer ciclo reflexivo, como primera fase durante este ciclo, fue identificar diversas palabras y su significado por medio de canciones, adivinanzas y tipos de textos. Como actividades implementé la canción Métetete, como tipos de textos la ensalada de atún y ¿Quién soy? En la actividad Métetete fue una canción que los niños ya habían escuchado de Cricri. Al escucharla, los niños asimilaron que se trataba de una canción que ya habían escuchado anteriormente con otras maestras o en su casa. Pero al irla escribiendo, ahí me fui dando cuenta que el niño realmente identifica diversas palabras que no le son conocidas. Y eso fue realmente importante, porque posterior a eso el niño las utilizó ya de forma coherente y eficaz en sus conversaciones. Por medio de la actividad ensalada de atún, el niño fue interpretando una receta, qué iba a ser primero, qué después y qué al último, obteniendo unos avances del 96%. Aquí el niño ya se pudo comunicar de manera eficaz y coherente, y así como expresar sus ideas a sus compañeros. En la gráfica de avances comparé el diagnóstico que fue en un inicio y el avance de acuerdo al plan de acción, teniendo unos resultados en oralidad. En un inicio era del 20%, y con estas actividades fue el avance de un 96%. El niño ya se podía comunicar de manera coherente y eficaz.
Como reflexiones finales, realizar ese trabajo principalmente me permitió reflexionar sobre mi propia práctica y darme cuenta de todo aquello que realmente estoy realizando mal, de las dificultades que se me presentan y darle sentido, buscar alternativas de solución para mejorar mi práctica, así como fortalecer mis competencias profesionales, diseñar situaciones didácticas de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Fue un reto para mí, pero fue algo que también logré y algo significativo, el hecho de que nosotros tomemos en cuenta los aprendizajes de los niños y los saberes previos da otro giro a las actividades. También favorecí los aprendizajes de los alumnos en cuanto a al lenguaje oral en el organizador curricular 1 de oralidad, así como la explicación que los niños dieron en cuanto a la profesión que ellos querían ser de grandes. Ahí me pude dar cuenta que su conversación y su expresión oral fue más clara y más precisa, así como crear espacios de aprendizaje. No solo es ir y enseñar, sino también permitirle al niño jugar e interactuar con sus compañeros y saber que de esta forma también se está favoreciendo su comprensión oral. Es otra estrategia que me ayudó a darme cuenta que no todo el tiempo es tener a los niños sentados, sino darles la oportunidad y la libertad de que ellos puedan jugar, pero ahí mismo ellos puedan expresarse para llegar a una comprensión oral, no solo de lo que dicen ahí, sino para comprender otras situaciones comunicativas. También me permitió innovar y modificar mi práctica. Innovar en cuanto a no solo llevar, como siempre, pararse enfrente del salón y decirle a los alumnos tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, sino a llevar material innovador para los niños. Algo que resultara importante, interesante y que impactara en sus aprendizajes esperados. Y por último tengo las fuentes de consulta y algunas evidencias de los trabajos que los niños realizaron durante estas actividades que implementé en mi propuesta de intervención, como fueron las palabras que escribieron en sus hojas blancas, antes escritas en el pizarrón, de sus exposiciones, de los cuentos que elaboraron y el significado que le dieron a los mismos. Gracias.